Muy buenas noches, mi nombre es Nadia Carenas y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la ruta heurística de la investigación. Mi investigación se titula o la he titulado Cosmovisión didáctica de los docentes en los entornos virtuales sobre la formación de los investigadores. En esta ruta heurística tenemos que tomar en cuenta tres dimensiones o tres dominios, de entre los cuales ellos tienen como un ciclo que cada una ellas interaccionan y coinciden en aspectos. Por ejemplo, tenemos el dominio teórico, el dominio del método y el dominio analítico de nuestra ruta heurística. En primer punto tenemos el dominio teórico. El dominio teórico está conformado principalmente con el propósito de la investigación, cuáles son los objetivos que nosotros como investigadores vamos a desarrollar, cuáles son esas interrogantes que van a dar origen a esos objetivos. Tenemos que visualizar cuál va a ser nuestro marco teórico o nuestro marco conceptual y asimismo poder identificar cuál sería el paradigma de la codificación. Entonces, ubicándonos en mi contexto de estudio, el dominio teórico, el propósito de la investigación nos revela o nos devela que nosotros tenemos que puntualizar una palabra que describa nuestro camino investigativo, que no necesariamente es nuestro título como tal, sino que ese propósito de la investigación va a estar enmarcado en esa palabra que me va a permitir describir mi intención, lo que yo quiero abordar. Entonces, la palabra que yo considero que me lleva al abordaje de mi investigación es la didáctica de los docentes. Asimismo, dentro de la revisión bibliográfica, tomé en cuenta diferentes autores como Escribano González en el año 2004. Él nos habla sobre aprender a enseñar fundamentos de la didáctica. También tenemos a El Mayor Ruiz del año 2010, el cual él también habla sobre el desafío de los profesores principiantes universitarios ante su formación, y también he leído sobre Ortega y Alfaro en el año 2017, el cual nos habla de las estrategias didácticas y evaluación de las competencias. Todo esto va dentro de lo que yo quiero abordar. Asimismo, también tenemos que profundizar en todo lo concerniente a los entornos virtuales y también a la formación de ese docente que se necesita o las competencias del mismo. Entonces, por otro lado, dentro de este dominio teórico, como investigadores, tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos conceptos que nosotros tenemos que definir y tener bien arraigado para saber a dónde va direccionada nuestra investigación. Dentro de mi intención investigativa, dentro de los conceptos que yo voy a desarrollar, son los conceptos de las didácticas, de los entornos virtuales y de la formación de investigadores. Asimismo, dentro de este dominio teórico, tenemos que puntualizar o visualizar cuáles son mis participantes, mis versionantes, mis actores sociales, los cuales yo los tengo identificado tres universidades que utilizan entornos virtuales y educación a distancia, en sus áreas de posgrado. Entre ellos tenemos a la UCLA, a la UPEL y a la Universidad Yacampo. Por otro lado, dentro de este dominio teórico, también tenemos que saber determinar y especificar cuáles son mis interrogantes de investigación y a qué me llevan esas interrogantes. Dentro de este ejercicio pude visualizar que una de mis interrogantes es cuáles son las didácticas implementadas por los docentes en los entornos virtuales. Entonces, el objetivo para esto sería develar las didácticas en los entornos virtuales que tienen los docentes en la formación de los investigadores. Mi segunda interrogante de investigación sería cómo se interpretan los cambios en las didácticas utilizadas en los entornos virtuales por los docentes, a lo cual lo contesta mi siguiente objetivo: reflexionar sobre la información emanada para posibles cambios en las didácticas utilizadas en los entornos virtuales de los docentes en la formación de los investigadores. Por último, tengo la interrogante: ¿de qué manera las didácticas de los docentes permitirán la construcción de un corpus teórico asociado a los entornos virtuales? A lo cual esta pregunta me responde con mi objetivo: construir un corpus teórico sobre las didácticas de los docentes asociadas a los entornos virtuales.
Asimismo, acompañando este dominio teórico, tenemos el marco conceptual. Dentro del marco conceptual, tenemos que visualizar como investigadores cuáles son mis categorías y cuáles son esos conceptos que yo voy a desarrollar y que me van a permitir construir todo mi abordaje teórico. Entonces tenemos nuevamente nuestras didácticas, los entornos virtuales y la formación de investigadores. En estos tres categorías es que yo, o descriptores, por decirlo así, es que yo voy a encaminar mi marco teórico o mi rizoma teórico, que me va a permitir adentrarme a mi fenómeno de estudio, puntualizar, buscar cuáles son aquellos teóricos que me sirven de fundamento para darle entonces ese rigor a mi investigación científica. Por otro lado, tenemos que el paradigma de codificación, aquí como investigadores tenemos que estar conscientes primero cuál es el paradigma que yo voy a utilizar, en mi caso sería el interpretativo. ¿Cuál sería el enfoque? Un enfoque cualitativo. Y aquí, ¿cuál es el método que yo quiero implementar o considero que es el más apropiado para investigación? Por los momentos, el fenomenológico. Entonces, aquí tenemos que considerar cuáles son las condiciones, cuáles son las acciones que yo voy a realizar con respecto a estos tres aspectos y las consecuencias. Ahora, vamos a abordar el dominio del método. Aquí en el dominio del método, las preguntas de la investigación son los que me van a llevar entonces a este abordaje, donde tengo que visualizar como investigador qué técnicas yo voy a emplear o cuáles son las mejores o las que más se adecúan a mi intención investigativa o a mi fenómeno. ¿Cuáles son esas técnicas que me van a ayudar a acercarme, a poder vivenciarlo, visualizarlo? Entonces, y en recoger todos estos datos. A mi parecer, en este ejercicio me permitió profundizar que voy a utilizar la observación participante y a su vez las entrevistas en profundidad. Luego, dentro de este dominio del método, está una serie de pasos. Tenemos la aproximación metodológica. Aquí es donde tenemos que visualizar como investigador que yo voy a realizar entrevistas en profundidad. ¿Qué quiero lograr yo? ¿A través de qué? A través de los docentes que trabajan en la que forman profesionales en la parte de posgrado. Entonces, estas entrevistas en profundidad, esas interrogantes que yo voy a plasmar en ese instrumento, son las que me van a ayudar a develar que las interrogantes de mi investigación. Por otro lado, tenemos el pilotaje de validación. Como esto es un ejercicio y como este es el inicio, este pilotaje de validación se refiere al instrumento que yo voy a construir, ¿verdad? Con mis interrogantes que me van a permitir llegar a mis objetivos y a develar lo que yo quiero estudiar. Entonces, al principio, como esto es un abordaje para identificar y saber cuáles son los pasos a seguir en nuestra investigación, el tutor va a jugar un papel muy fundamental en este apartado. ¿Por qué? Porque él es el que me puede ayudar a orientar, a validar esas preguntas si realmente arropan lo que yo quiero estudiar y develar. Si las preguntas que yo hago en esa entrevista de profundidad son las más idóneas y las que me van a permitir profundizar y acercarme a mi fenómeno de estudio. También se puede valer especialistas o algún allegado que tengamos que tengan conocimientos en la materia que nosotros estamos abordando. Por otro lado, tanto en la selección muestral como en la unidad de análisis, aquí se refiere más que todo a cuáles son esos sujetos, cuál es la comunidad que yo me voy a acercar, cuáles son mis sujetos de investigación, en dónde es que yo voy a develar ese fenómeno o quién me va a dar esa información, a quién yo le voy a llevar estas entrevistas en profundidad. Entonces, aquí son aquellos profesores que se desenvuelven en entornos virtuales que se realizan en los diferentes posgrados ubicados en la UCLA, en la UPEL y en la YACAMPU. Por último, en el dominio de métodos tenemos las estrategias analíticas. Dentro de estas estrategias analíticas tenemos que tomar en cuenta todo lo referente a categorizar, a clarificar, a sintetizar y a comparar todas las informaciones que van a ser emanadas por mis actores sociales o mis versionarios, el cual
mi estrategia analítica va a depender de cómo voy a procesar la información, cómo lo voy a interpretar, cómo le voy a dar esa validez científica, esa rigurosidad científica. Entonces aquí tenemos es que estar muy atentos a este paso. Por último, tenemos el dominio analítico. Dentro del dominio analítico, él nos habla que se deben de responder a las preguntas de la investigación, como se viene desarrollando desde un principio, las preguntas o las interrogantes. Aquí se establecen o sí, se describen estrategias analíticas que van a permitir entonces, como investigadora, ahondar en qué es lo que yo quiero. Y estas estrategias se van a caracterizar por ser cíclicas, es decir, que no va a estar una independiente de la otra, sino que ellas van a estar en constante movimiento y de manera cíclica, en círculo. Por otro lado, dentro de estas estrategias analíticas tenemos diferentes ciclos. El primer ciclo es el ciclo prospectivo. Este ciclo prospectivo lo que nos hace internalizar como investigadores es que aquí nosotros tenemos que llevar a cabo una codificación o estar consciente de dónde yo voy a hacer esa codificación automática, el cual esa codificación va a estar orientada es cuando en todo ese procesamiento de datos que yo voy a hacer de mis entrevistas en profundidad, ahí yo voy a visualizar cuáles son aquellas palabras que se repiten continuamente entre mis actores sociales. Y entonces eso me va a permitir a mí saber la frecuencia de las palabras con respecto a la temática que yo estoy abordando y con respecto a mis preguntas del instrumento. Cabe destacar que cada una de las preguntas de mi instrumento deben de estar orientadas a los tres descriptores o a las subcategorías o las categorías, perdón, que yo voy a estudiar. En este caso, tienen que ser las didácticas, tienen que estar orientadas mis preguntas del instrumento hacia la didáctica, hacia los entornos virtuales y hacia la formación del docente. Entonces, después pasamos a un ciclo de codificación. Aquí tenemos que seleccionar las evidencias, saber identificar estas evidencias para poder realizar el análisis, y estos códigos vienen siendo los significados. ¿Los significados de qué? De los fragmentos de los datos que se están procesando o que se procesaron en las entrevistas en profundidad. Por otro lado, tenemos el ciclo de recodificación, el cual nos lleva de la mano a las tácticas analíticas. Aquí es repensar que como investigadores vamos a hacer. Es decir, si yo elegí las entrevistas en profundidad, pero en algún momento de investigación yo considero que tengo que utilizar otro instrumento para poder adentrarme más a mi fenómeno de estudio, en el ciclo de recodificación es el momento en que yo como investigadora repienso eso y puedo entonces, porque esto no es cerrado, esto es flexible. Entonces, como es flexible y abierto, no necesariamente si yo elegí las entrevistas de profundidad, con esa entrevista es que yo voy a morir. No, yo puedo elegir otro instrumento que enriquezca mi investigación y que fortalezca lo que yo quiero develar con mi estudio. Por otro lado, tenemos el ciclo de categorización. Aquí es la comprobación de los resultados. Aquí normalmente yo lo puedo visualizar como cuáles son esas subcategorías emergentes que van a salir, que van a ser coincidentes y no coincidentes en mi estudio, los cuales estas subcategorías o macrocategorías me van a acercar a mi fenómeno de estudio y voy entonces a poder a darle más ese rigor científico e investigación sustentada con todo el abordaje que anteriormente he explicado. Por otro lado, tenemos la definición de los límites y la calidad del estudio. Esto se refiere más que todo a la teorización. Cuando hablamos de la teorización es cuando yo como investigadora voy a utilizar un método para procesar todo lo que yo vengo trabajando. Normalmente este método es el comparativo. Y de aquí entonces es que surge todo lo concerniente a la triangulación de la información, donde vamos a abordar tanto todo lo que ha emanado de mis instrumentos con el análisis de todos estos datos, con
los aportes de los autores o de los estudiosos, más la interpretación que yo llevo como investigadora. Todo este proceso me va a permitir entonces acercarme a hacer ese constructo teórico que quiero abordar con mi investigación para entonces definir y develar y darle ese aporte a la línea de investigación que yo selecciono para poder entonces dar mi aporte a la academia con respecto a mi tema de investigación. Espero haber explicado muy bien el contexto de mi estudio y muchísimas gracias.